Ya estamos de regreso en la 11. Y esta gráfica visual, ¿qué nos indica, Cami? Que llegó la actividad paranormal al estudio. Así es, previo a Navidad y no con el Grinch. Y no para, usted sabe que los espíritus, las Exacto. cosas paranormales no tienen fecha, ni hora, ni lugar, ni aroma. Pero todos lo sabe, lo reportea y lo cuenta don Carlos Martínez. Bienvenido, Aplausos para Carlos, él. ¿cómo estás? Carlito, ¿cómo estamos? Bien, ansioso de hablar de este tema que es muy interesante dentro de todo lo que es la parapsicología, lo paranormal, la brujería, lo espiritual también. Me refiero a la sensación de algunos olores que emanan de repente, que pueden ser agradables y desagradables. Esto dentro de lo paranormal es conocido como el fenómeno de osmogénesis. Quiero que entiendan en sus casas que cuando hay una actividad paranormal relacionada a este tema, por ejemplo, podemos estar en un espacio cerrado y de repente comienza a emanar un olor como a putrefacción, como de un animal descompuesto. Me ha pasado muchas veces, Carlito. Y puede ser un olor agradable o desagradable. Sí. Y cuando es paranormal, cuando este olor emana de un momento a otro, de un segundo a otro, y uno no identifica de qué punto exacto de la habitación viene. Porque si es algo, por ejemplo, no sé, un roedor detrás de un mueble, probablemente ese roedor va a estar emanando ese olor mucho tiempo, y uno va a identificar que viene detrás de un mueble. Cuando esto ocurre dentro de lo paranormal, uno no es capaz de ver de dónde viene exactamente. Como que te acercas y como que no encuentras de dónde. Sí, no sientes como si no identificas si viene del techo, si de algún rincón. Como que aparece. Simplemente aparece y envuelve todo el espacio. Y tal como aparece, también desaparece. Y esto tiene relación, como mencionaba, el fenómeno conocido como osmogénesis, pero tiene relación a un sentido de la mediunidad. Siempre hablamos de la clarividencia, que es el poder ver, adelantarse a hechos, a sucesos, situaciones. También está la clariescencia, que es esta sensación de percibir la historia de algún lugar, algún fenómeno por medio del olfato. Por ejemplo, hay muchas personas que a lo largo, quizás ustedes han oído alguna persona en sus casas que alguien ha dicho que le siente olor a algún número, o el olor a los días, a los colores. Eso tiene relación dentro de lo paranormal con la clariescencia, el poder percibir cosas. Pregunta, si consideramos o asumimos que hay presencias que no pertenecen a este mundo, ¿cierto? ¿Ellas pueden tener esta cualidad de identificarse con un determinado olor? Sí, cuando voy a un caso paranormal, una de las primeras preguntas que uno le hace cuando estás entrevistando a la familia afectada es si hay olores que emanen de repente. Cuando hay una actividad paranormal, ya sea porque el lugar está embrujado, porque hay una brujería, hay una entidad demoníaca, el olor siempre es nauseabundo, putrefacción, carne descompuesta, animal muerto, muchas veces un olor como a pescado también, pero ahí hay que tener ojo con este olor a pescado, porque generalmente puede venir del soquete de la ampolleta. Sí, eso es verdad. Entonces, sobre todo si es muy antiguo. Sobre todo si es muy antiguo, entonces la gente puede tender a asociarlo a algo paranormal. Entonces, que es otra cosa. Nuevamente el llamado es, primero, descartar todo lo racional para después dar paso a una posibilidad dentro de lo paranormal. Y la primera pregunta es esa: ¿hay algún olor nauseabundo? Y generalmente me responden que sí, que y tiene todas estas cualidades de que no identifican del espacio donde viene o si es de algún rincón y simplemente aparece de un segundo a otro de forma muy intensa y de repente se va. Tal como aparece, desaparece de un momento a otro. Entonces es algo bien intenso y no solamente lo percibe una persona, sino que si hay 6 personas dentro de una habitación, las 6 personas van a percibir lo mismo. Entonces esa es una de las características que tiene esto. Ahora, hay olores más puntuales, por ejemplo, en un lugar, en una habitación. Situémonos en una habitación, dormitorio. Muchas veces aparece olor como a una vela quemada. Esto dentro de lo paranormal es señal de que probablemente a esa persona, al dueño de la habitación o al dueño de casa, lo están trabajando con algún trabajo de ritual, brujería, magia negra. ¿Por qué? Porque para este tipo de trabajos normalmente se utiliza una vela. Entonces son avisos extrasensoriales, energéticos, de alguna presencia, de alguna energía, de que, como señalando de que algo extraño está sucediendo. Entonces hay que poner atención con todo eso.
El olor a cigarro o a tabaco también, que es muy frecuente. Sí, aquí por podemos supuesto, nadie tener fuma ni nada. dos posibilidades. Una buena, que puede ser que sea una manifestación de un fantasma que en vida le gustaba mucho fumar. Entonces, generalmente, la gente que fuma mucho, el aroma característico es el cigarro. Entonces, cuando se manifiestan, el aroma característico que dejan es el cigarro. Esa es la posibilidad buena. Es más, yo recuerdo que, por ejemplo, yo he estado 2 veces en Cuba y ahí había unos santeros que cuando hacían su ceremonia, ellos fumaban tabaco. Exactamente, ocupaban el tabaco. A ese punto voy a llegar, porque la posibilidad no tan buena es que cuando uno siente un olor a puro, a cigarro, a tabaco, es probable también que te estén haciendo algún trabajo con santería. Entonces ahí tenemos otro aviso. La tierra o el olor a polvo también generalmente se asocia a trabajos que utilizan este tipo de elementos. Trabajos, por ejemplo, de rituales de magia negra con tierra de cementerio. ¿Tierra de cementerio? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de, oye, te hicieron un trabajo, te echaron tierra de cementerio? Yo nunca había escuchado anticardín? eso. Sí. Son muy habituales los trabajos con tierra de cementerio, pero aquí me gusta hacer un alcance. La gente le tiene terror a la tierra de cementerio. Y yo les recomiendo de que no le tengan miedo, porque hay que entender que un cementerio es un lugar con un terreno santificado. Cada vez que sepultan a una persona, generalmente va algún religioso, algún sacerdote a bendecir la tumba. Y antes de inaugurar el cementerio, esa tierra ya está santa, está bendita. Yo estoy de acuerdo con eso. Son lugares, por lo general, bastante limpios los cementerios. Sí. Claro, entonces tiene más mala fama que... Tiene mala fama por esta entendimiento de que se le asocia la tierra del cementerio a la maldad. Claro. Por eso mucha gente que va al cementerio a veces llega a su casa y se sacude los zapatos. Me ha tocado ver situaciones donde personas van a un cementerio y botan el zapato, no lo devuelven a la casa, no llegan por ellos puestos. Y no, hay que perder ese miedo. El problema de la tierra del cementerio es cuando se trabaja, se profana. Con un fin maligno. Con un fin es la intención maligno. que se le pone a la tierra. Sí, el olor a podrido, que lo mencioné ya, esto tiene relación a presencias malignas, presencias oscuras, trabajos de brujerías, ya que puede ser carne descompuesto, animal muerto, siempre muy intenso un olor. Ahora, también hay aromas agradables, el olor a perfume. Generalmente está asociado a personas que han fallecido, el aroma característica de una persona, o el olor a flores, que está relacionado más hacia lo religioso, quizás como cuando alguien pide algún milagro, hace algún tipo de manda, es posible que como aviso de que se va a cumplir ese milagro, esa manda, primero, como el primer advertencia, o primer aviso en este caso, sea un olor agradable como a flores. Yeah. Caso opuesto es las flores descompuestas, como este típico olor a macetero de cementerio que no han cambiado el agua mucho tiempo. Cuando es desagradable el olor a flores, nuevamente estamos en presencia de algo negativo dentro de nuestro hogar. Y bajo ese prisma, por ejemplo, la gente que habitualmente va a los cementerios, es bueno mantener el agua limpia, no dejar ahí que se produzca este fenómeno, ¿no? Sí, lo hablamos en algún capítulo del hecho de tener agua estancada no es positivo, sino que atrae cosas negativas en cuanto a lo energético. Entonces, lo ideal es siempre estar constantemente cambiando el agüita, en este caso del florero, y renovando las flores, para que haya así toda una circulación energética. Me tocó, siempre recuerdo un caso, no sé si lo mencionaron alguna vez en este programa. Tuve un caso paranormal hace años atrás, en donde una familia me decía que se le presentaba a la abuelita fallecida, 3, 4 de la mañana, a la hora que sea, durante la tarde, el mediodía, y la abuelita no se manifestaba mostrándose como sombra, ni moviendo objetos, ni haciendo ruido. Con el aroma. Con un aroma. ¿Y cuál era el olor? Un olor a comida, a cazuela. ¿Por qué? Porque la especialidad de esta abuelita a la hora de cocinar era la cazuela y tenía un aroma muy característico. Entonces ellos como familia sabían que la abuelita los estaba visitando cuando salía de repente este olor a cazuela que era tan de ella, tan característico. Ellos lo tomaban como una sensación de visita, pero también de anunciar de que estaba en paz, de que estaba bien, de que los estaba visitando, y quizás quería como recordar esos momentos en donde se juntaba la familia a poder comer esta comida que tan deliciosamente le quedaba a esta abuelita de esa familia. Entonces hay diversos tipos de manifestaciones paranormales, no siempre violentas o negativas, sino que a veces muy sutiles,
como esta. O como también hay gente que me dice, me visita a mi ser querido y cada vez que visita lo sé porque su ropa tenía un aroma muy característico, un olor a perfume, a veces suavizante. Siempre es como el olor más característico de la persona y es como señal de que ellos están bien, de que están visitando. No significa que estén vagando ni penando, sino que se hacen presentes en el momento porque tenían ganas de visitar o quizás a veces por alguna situación puntual, porque es una fecha importante o porque ven que uno en esta vida sigue con pena y algo que no logra superar o estás teniendo algún problema que quizás ese ser querido que ya partió te quiera aliviar o te quiera ayudar a solucionar, a zanjar ese problema. Dentro de los casos paranormales que he tenido, me acuerdo que en plena pandemia, cuando no se podía salir, en ese tiempo yo estaba en otro programa de televisión, teníamos permiso, fuimos a grabar a una maestranza abandonada en la comuna de Quilicura. Fui con otros investigadores que ellos ya conocían bien el terreno, yo no lo conocía en particular, y ellos me advertían de que en el lugar había una presencia demoníaca que ellos la apodaban como azufrín. ¿Por qué? Porque cada vez que aparecía era un olor azufroso, como azufre, que es un olor bien característico, muy pesado, de mucha pudredumbre. Y aparecía de un momento a otro. Llegamos al punto donde se manifestaba, vimos unas manifestaciones paranormales que estaban moviendo unas cadenas. Yo, dentro de mi visión escéptica, dije, ya, el viento. La cadena era pesada, porque eran de estas cadenas que servían para levantar partes de la carrocería del tren dentro de la maestranza, y no había viento que pudiera mover la cadena en ese entonces y oscilaba de un lugar a otro. Nos fuimos a investigar a otro lado y cuando volvimos al punto donde se manifestaba esta entidad, de un segundo a otro apareció este olor característico que tiene el azufre. Y ahí entendí por qué le decían azufrín y se hizo intenso y al final tuvimos que terminar pausando la grabación porque se volvió intensa y peligrosa la situación. Que seguramente no quería que estuvieran ahí. Es que a lo mejor era derechamente maligno, ¿no? Sí, no era una presencia buena. Ellos lo tenían investigado y por medio de evidencias con medium llegaron a la conclusión de que era una entidad demoníaca que había llegado ahí por distintos tipos de rituales de brujería, rituales satánicos también, y eso concordaba con los rayados que habían en las murallas del lugar, pentagramas y característicos rayados cuando uno visita un lugar con presencia de demonios, entidades y de personas que van a hacer rituales también. Y eso puede intervenir o cambiar la naturaleza de los lugares, ¿no? Por ejemplo, me tocaba reportear a mí, una vez fui a Quilpué, porque habían personas que estaban haciendo rituales satánicos sobre un mausoleo y con el pentagrama y todo ese cuento. ¿Altera un poco la paz de ese lugar o la energía de ese espacio? Absolutamente. Se altera por totalidad. Te voy a dar el ejemplo del cementerio católico. El cementerio católico tiene sectores, la parte histórica es muy bonito, si bien es muy solitario, pero si uno se va hacia la parte trasera del cementerio católico, está muy profanado por sectas que van a hacer distintos tipos de rituales y muchas veces uno llega al lugar ahí también y se encuentra con estos aromas como desagradables, a carne descompuesta y claro, que empiezas a observar el entorno y te encuentras con saquitos de magia negra, con imágenes religiosas profanadas, entonces altera el lugar. De hecho, ese sector del patio trasero del católico, como el sector de nichos y el patio de tierra, es considerado como un lugar de mucha baja frecuencia vibracional, de muy mala energía, en donde no se respira paz, no hay tranquilidad a diferencia de otros campos santos. Aquí se siente, se palpita como esa sensación de profanación energética del lugar. Entonces, claro, cuando uno hace este tipo de rituales, afecta, altera el entorno también. Sí, de todas maneras. De las energías y todo lo que lo rodea, lo compone. Y otra experiencia que he tenido con estos aromas, guiando tours nocturnos bajo los túneles secretos, bajo el casco histórico de Santiago Centro, teníamos antecedentes de una presencia femenina que se resguardaba en un pasillo sin salida y nosotros sabíamos cuando se manifestaba porque yo como guía paraba a toda la gente dándole la espalda hacia las murallas, mirándose frente a frente y dejaba un pasillo libre al medio. Cuando esta presencia se manifestaba, iba de un lado a otro y nosotros lo notábamos porque iba dejando un olor como a perfume floral.
Entonces nosotros sabíamos que se estaba paseando entre nosotros. Y Fuerte seguía eso, la estela del perfume, Claro. más o menos. Sí, iba de un lado a otro y nosotros íbamos notando cómo ese perfume iba Nos avanzando. acompañaba en el fondo. Y claro, no era ninguno de los presentes, porque si alguien se echa perfume en un lugar como ese, uno va a identificar de dónde Claro. viene. Y aquí identificábamos claramente que era Pero- alguien que iba pasando Que entre medio del avanzaba y pasillo. dejaba esta estela. Dejaba la estela, retrocedía, porque claro, ese era el lugar donde ella se resguardaba posiblemente de otras presencias de ese entorno, de esta red de túneles bajo Santiago Centro. No, Pero tremenda es que historia. evidentemente las presencias paranormales o los seres que quieren se manifiestan de distintas formas, ya sean por los aromas, por los sonidos, por la energía, por... Sí, porque de cierta manera también, como los olores son energía en una determinada vibración, Sí. y uno puede percibir también, como bien nos dice Carlos Martínez, algunas señales que nos pueden interpretar bastantes cosas distintas. Carlito, ¿dónde pasa la Navidad usted? Acá en Santiago. En Santiago, con la familia. Tranquilo, Bueno, sí. Lo esperamos el próximo lunes entonces, Aquí para voy a cerrar estar. el año. Yo creo que hay bastante tema para el fin de año, ¿no? Algún ritual. Mucho. Sí, sí. Hartos rituales, hartas cosas. Es verdad. por hacer. Aplauso para Carlos Martínez, que nos acompaña todos los lunes. Eso. Acá en la 11, el investigador paranormal número 1 de Chile. Nosotros nos vamos a la pausa. Vamos, volvemos. Y seguimos con más.